¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado si en algún rincón del universo existe otra versión de tu vida tomando decisiones diferentes y experimentando realidades distintas? Prepárate para que tu percepción de la existencia se expanda más allá de lo que crees posible. Hoy vamos a descorrer el velo de lo que la ciencia y las tradiciones ancestrales nos han susurrado durante milenios, la fascinante realidad de los universos paralelos, las dimensiones ocultas y los otros yoes que habitan este vasto cosmos. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría, es una invitación a despertar a la infinita posibilidad que eres. Y te lo aseguro, la décima clave que te desvelaré es, sin lugar a dudas, la más importante, la que conecta directamente tu poder con estas realidades. Preparaos porque lo que vamos a desgranar hoy va a expandir vuestra idea de la existencia de una manera que ni imagináis. Empecemos con la primera parada en este viaje de la consciencia. Vamos a llamarle el telar de la realidad, donde cada decisión teje un nuevo hilo. Imaginad por un instante que cada elección que tomáis, por muy pequeña que parezca, es como una bifurcación en un telar que se extiende hasta el infinito. Pensad que en lugar de un único camino que va en línea recta, cada elección que hacemos teje una nueva posibilidad, una hebra diferente en esa inmensa tela de la existencia. Es algo así como si, al decidir ir a la derecha o a la izquierda, no solo eligiéramos una dirección, sino que también diéramos vida a una versión de nosotros mismos que tomó la otra opción. Desde el punto de vista energético, cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos, cada acción que emprendemos genera una vibración. Esa vibración se proyecta hacia afuera y, de alguna manera, co-crea vuestra realidad. Esto nos lleva a la idea de que la realidad no es una estructura fija y sólida, sino un campo vibrante de posibilidades que se actualizan constantemente gracias a vuestro enfoque y a las decisiones que tomáis. Si no somos conscientes de esta dinámica, una de las cosas más negativas que nos puede ocurrir es sentirnos atrapados en un destino que parece inamovible, creyendo que nuestras vidas ya están escritas y que carecemos de cualquier poder de elección. Y esto nos sumerge en una profunda sensación de impotencia, nos lleva a la resignación y nos quita toda la motivación para intentar cambiar nuestras circunstancias porque pensamos, esto es lo que me tocó vivir. Esta creencia tan limitante nos frena, nos impide soñar, innovar y tomar las riendas de nuestra propia vida, dejándonos a merced de lo que simplemente sucede. Pensad en un ejemplo muy de andar por casa. Esa persona que no para de quejarse de una situación, pero que no mueve un solo dedo para cambiarla, porque está convencida de que pues así le tocó vivir o de que pues no hay nada que pueda hacer. Esa mentalidad la mantiene anclada en una realidad que no le satisface en absoluto, sin darse cuenta de que cada pequeña elección, por insignificante que parezca, puede empezar a tejer un patrón completamente nuevo. Ahora os pregunto, con total sinceridad, a vosotros mismos, ¿creéis que vuestra vida es una sucesión de eventos ya programados o sentís que vuestras elecciones diarias realmente abren puertas a nuevas oportunidades? Para empezar a transformar esto, os propongo un ejercicio tan sencillo como potente. Pensad en una decisión importante que hayáis tomado hace poco. Ahora, por un momento, imaginad cómo sería vuestra vida si hubierais optado por la alternativa. No se trata de lamentarse, para nada, sino de sentir esa maravillosa libertad de saber que cada instante os ofrece un abanico ilimitado de posibilidades. Reconoced el poder de vuestra elección. Pasemos a nuestra segunda lección, que nos adentra en la vibración, ¿no? El espejo vibracional, donde tu frecuencia define tu universo. Porque si la realidad es ese telar del que hablábamos, con sus infinitos hilos, entonces vuestra frecuencia vibracional es, ni más ni menos, la aguja que selecciona qué hilos se tejerán en vuestra experiencia. Esta frecuencia es la suma de todo lo que sois, vuestros pensamientos, emociones, vuestras carencias más arraigadas y también vuestras intenciones. A nivel energético, el universo es una gran sinfonía de vibraciones y solo podéis percibir y atraer aquello con lo que vibráis en sintonía. Esto significa que esos universos paralelos o versiones alternativas de la realidad no están en un lugar físico lejano, sino que son accesibles simplemente cambiando vuestra propia resonancia interna. Es la ley universal, lo similar atrae a lo similar.
Si no nos ocupamos de elevar nuestra frecuencia vibracional, la segunda cosa negativa que podría suceder es que nos quedemos atrapados en una especie de bucle de realidades que no deseamos. Continuamente atraeremos situaciones y personas que no hacen más que reflejar nuestros miedos, nuestras carencias o nuestras frustraciones. Y esto nos sumerge en un ciclo de desilusión, de estancamiento, y nos lleva a vivir una vida que no nos satisface porque estamos operando desde una vibración baja que solo nos conecta con posibilidades muy limitadas. Nos sentimos como el hámster en su rueda, repitiendo el mismo escenario una y otra vez. Un ejemplo que todos podemos reconocer es esa persona que no para de quejarse de que no encuentra el amor, pero cuya energía está cargada de miedo al rechazo o de resentimiento por relaciones pasadas. O quizá alguien que anhela la prosperidad económica, pero sus pensamientos están siempre teñidos de escasez y de duda. Su propia vibración se convierte en un imán para las realidades que precisamente no desea. Ahora, parad un momento y pensad. ¿Qué tipo de energía estáis emitiendo al universo la mayor parte del tiempo? ¿Y esa energía está en sintonía con la realidad que realmente queréis crear? Para empezar a sanar esto y elevar esa vibración, dedicad unos minutos cada día a sentir gratitud por lo que ya tenéis. La gratitud es, sin duda, una de las frecuencias más elevadas que existen. Podéis cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir esa gratitud en el corazón. Esta práctica tan simple tiene el poder de cambiar vuestra resonancia y de empezar a traer nuevas posibilidades. Recordad, vuestra vibración es vuestro pasaporte a otras realidades. Continuemos con la tercera lección, el punto cero, tu consciencia como observador y creador. En el centro mismo de la manifestación de estas realidades reside vuestra propia consciencia. No sois meros pasajeros en la nave de la vida, sois el observador principal, el director de la orquesta. Aquello en lo que os enfocáis, lo que observáis con atención, comienza a tomar forma en vuestra realidad. Además, vuestra consciencia tiene la increíble capacidad de colapsar las infinitas posibilidades en una experiencia concreta, de traerlas a la existencia. Esto significa que la realidad no es algo que esté ahí fuera de forma independiente, sino que es interactiva y responde directamente a vuestra atención. Ergo, sois creadores activos en el vasto campo de lo posible, un director de orquesta que elige qué sintonía tocar en cada momento. Y si no somos conscientes de este inmenso poder que tenemos como observadores, la tercera consecuencia negativa que podría ocurrir es que nos convirtamos en víctimas de lo que vemos, sin darnos cuenta de que podemos cambiar nuestro enfoque y, con ello, nuestra propia experiencia. Nos sentimos impotentes ante las noticias negativas, ante las circunstancias difíciles o ante la opinión de los demás, sin comprender que es nuestra propia atención lo que les da fuerza. Esto genera un ciclo de reactividad constante, de ansiedad, y nos lleva a vivir una vida dictada por el entorno, porque hemos olvidado que tenemos el poder de dirigir nuestra propia mirada y nuestra propia intención. Un ejemplo que ilustra muy bien es esa persona que se obsesiona con las noticias negativas, que solo ve problemas y catástrofes por todas partes. Su conciencia, al enfocarse en ello, comienza a atraer más de lo mismo, generando un estado constante de miedo y de preocupación, sin comprender que su atención es una herramienta poderosa para la creación. Ahora, reflexionad un momento. ¿Qué estáis observando y a qué le estáis prestando atención la mayor parte de vuestro día? ¿Estáis dirigiendo vuestra atención hacia lo que queréis manifestar o hacia lo que teméis? Para recuperar ese poder de observación que ya tenéis, elegid un objeto cualquiera en vuestro entorno y observarlo con toda atención durante un minuto, notando cada pequeño detalle. Luego, haced lo mismo con un pensamiento negativo que os ronde la cabeza. Observadlo sin juzgarlo y luego, de forma consciente, decidid cambiar vuestro enfoque hacia un pensamiento positivo. Recordad que vuestra atención es vuestro poder. Pero, ¿cuál es la conexión entre tus yoes alternativos? Porque si la teoría de los infinitos yoes es cierta, entonces, ¿estamos realmente conectados con ellos? Veamos. Las tradiciones místicas y algunas corrientes de pensamiento nos susurran al oído que sí, que así es, que no somos seres aislados, flotando sin rumbo, somos en realidad nodos en una vasta red de consciencia.
donde existe un hilo invisible, una especie de conexión sutil que nos une a todos o que une a todos nuestros yoes alternativos, a esas versiones de nosotros y de vosotros mismos que tomaron otros caminos o que están experimentando otras realidades. Acceder a esta conexión no implica un viaje físico a otro lugar, sino más bien una sintonización con la sabiduría y la experiencia de esa y otras facetas de vuestro ser. Es como si pudierais extraer lecciones, talentos o incluso sanación de un inmenso banco de datos de vuestras propias posibilidades. Si ignoramos esa conexión, una de las cosas negativas que nos ocurre es que nos sentimos solos, aislados y muy limitados en nuestras propias capacidades, y creemos que somos solo esta versión que vemos de nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestros errores, sin acceso a un potencial mucho, pero mucho mayor. Esto genera una sensación de carencia, de falta de recursos y de una aparente incapacidad para resolver problemas complejos, porque hemos olvidado que somos parte de un todo más grande y conectado. Nos cerramos a la posibilidad de recibir intuiciones, guías o inspiración de otras partes de nuestro ser expandido. Un ejemplo claro es esa persona que se siente incapaz de superar un desafío, simplemente porque solo ve sus propias limitaciones. No se da cuenta de que en otro hilo de su existencia existe una versión de sí misma que ya superó ese obstáculo y a la que podría preguntar por una solución si supiera cómo conectar con ella. Ahora os pregunto, ¿sentís que sois una entidad aislada o podéis abrir vuestra mente a la idea de que sois partes de una conciencia más vasta, conectada a infinitas posibilidades? Para poner esto en práctica, os voy a dar un ejercicio sencillo. Antes de dormir, estableced una intención clara en vuestra mente. Podéis decir algo como: me abro a recibir sabiduría y guía de mis yoes expandidos. Y aquí mencionad un problema o deseo que tengáis. Ahora, confía en que la información llegará, ya sea a través de tus sueños, de intuiciones o de sincronicidades en vuestro día a día, porque recuerda, eres un ser multidimensional, porque tus dogmas crean tus dimensiones. Continuamos con la quinta lección. El laberinto de las creencias. Tus dogmas crean tus dimensiones. Nuestras creencias más arraigadas, esas que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a cuestionar, son en realidad los cimientos mismos de las dimensiones que habitamos. Si creéis que la vida es dura, vuestra realidad se encargará de mostraros esa dureza. Si creéis que no sois dignos de algo, el universo reflejará esa indignidad. Las creencias son como filtros, es como cuando unas gafas que tiñen vuestra percepción y, por tanto, pues moldean vuestra experiencia de la vida. No estamos hablando solo de creencias conscientes, sino de esos programas subyacentes, casi invisibles, que llevamos grabados en lo más profundo de nuestro ser. Romper con esas creencias limitantes es como abrir una puerta a una dimensión completamente nueva de posibilidades. Una donde las reglas del juego son, de repente, distintas. Si no revisamos y actualizamos nuestras creencias, el lado negativo es que nos quedamos atrapados en dimensiones de realidades limitadas y a menudo pues dolorosas, repitiendo patrones que simplemente no nos sirven. Esas viejas creencias actúan como barrotes invisibles, impidiéndonos ver y acceder a nuevas oportunidades que están ahí. Esto genera un ciclo de frustración, de autosabotaje, y nos lleva a vivir una vida muy por debajo de nuestro verdadero potencial, porque estamos operando con un software obsoleto, con una programación que ya no es útil. Y nos sentimos estancados, como si nuestro mapa de la realidad fuera demasiado pequeño para el camino que queremos recorrer. Un ejemplo muy común es esa persona que ha crecido con la creencia, a menudo inconsciente, de que el dinero es malo o que ser rico es egoísta. Por mucho que trabaje y se esfuerce, su realidad financiera siempre estará limitada porque esa creencia profunda le impide acceder a una dimensión de abundancia. O pensad en alguien que cree que todos los hombres o mujeres son iguales y atrae siempre el mismo tipo de relación, una relación tóxica una y otra vez. Ahora reflexionad con honestidad. ¿Qué creencias profundas tenéis sobre vosotros mismos, sobre el dinero, sobre el amor, sobre la vida o en general? ¿Os estáis abriendo o cerrando puertas? Para empezar a liberar esas viejas creencias, identificad una creencia que os esté limitando y escribidla. Luego, preguntaos, ¿esta creencia me da poder o me limita? ¿Y cómo sería mi vida si creyera exactamente lo contrario? Visualiza esa nueva realidad y sentir la energía de esa nueva creencia. ¿Cómo se siente?
¿Es diferente? Recordad, vuestras creencias son vuestra arquitectura dimensional. Llegamos a la sexta lección, una de mis favoritas, la resonancia del corazón, donde el amor es la llave de las dimensiones. Porque el amor no es solo una emoción, ni solo una sensación bonita, es una frecuencia, una fuerza universal que tiene la asombrosa capacidad de unificar realidades y trascender dimensiones. Cuando operamos desde el espacio de nuestro corazón, desde el amor incondicional, la gratitud profunda y la compasión, nuestra resonancia se eleva de tal manera que nos volvemos permeables a realidades más elevadas, más armónicas. El amor es esa llave maestra que abre puertas a dimensiones de mayor bienestar, de milagros, de conexiones verdaderamente profundas. Es la vibración más potente que existe en el universo, capaz de transmutar cualquier discordia y de alinearnos con nuestro más alto potencial. Si no vivimos desde el corazón, la consecuencia negativa es que nos quedamos atrapados en dimensiones de conflicto, de separación y de miedo constante. Nuestra energía se contrae, se encoge, impidiéndonos experimentar la verdadera conexión y la abundancia que en realidad está disponible para nosotros. Esto genera un ciclo de dolor, de soledad y de desilusión, porque hemos cerrado la puerta a la vibración más poderosa del universo, a esa que nos une con todo. Nos sentimos desconectados de los demás y de la propia fuente de la vida, viviendo en una realidad fragmentada, en pequeños trozos. Un ejemplo claro es esa persona que vive anclada en el resentimiento, la envidia o la crítica hacia los demás. Su campo energético se cierra por completo y atrae hacia sí más situaciones que confirman esa vibración negativa, impidiéndole acceder a una dimensión de amor y armonía, incluso aunque esté alrededor suyo. Os pregunto ahora, ¿desde qué espacio estáis viviendo la mayor parte del tiempo? ¿Desde el miedo que contrae o desde el amor que expande? ¿Permitís que vuestro corazón sea la brújula que guíe vuestras decisiones? Para resonar con el corazón, os recomiendo un ejercicio sencillito. Cada vez que sintáis una emoción negativa, deteneos un instante. Poned vuestra mano en el corazón y respirad profundamente, enfocándoos en el sentimiento de gratitud o amor por algo pequeño, por ínfimo que sea. Y sentid cómo vuestra energía se expande, cómo esa emoción negativa se va disolviendo, dejando espacio al amor. Porque, como os decía, el amor es la dimensión más alta. Adentrémonos en la séptima lección, el presente eterno. Todas las realidades coexisten aquí y ahora. La idea de que todas las realidades coexisten aquí y ahora es un concepto tremendamente potente. No necesitáis ir a otro universo porque todas las posibilidades ya están presentes como capas invisibles, superpuestas en el mismo espacio. El pasado y el futuro no son líneas fijas e inmutables, sino manifestaciones energéticas que se actualizan constantemente en el presente. Vuestro enfoque en el ahora es lo que permite sintonizar con la realidad que realmente deseáis experimentar. Cuando os ancláis firmemente en el momento presente, os volvéis conscientes de la infinidad de posibilidades que os rodean y podéis elegir conscientemente cuál de ellas manifestar en vuestra experiencia. Si no anclamos nuestra conciencia en el presente, la consecuencia directa es que vivimos en un estado constante de ansiedad por lo que pueda atraer el futuro o de arrepentimiento por lo que ya pasó. Nuestra energía se dispersa en diferentes líneas de tiempo, impidiéndonos tomar acciones efectivas y con propósito en el ahora, que es donde realmente tenemos poder. Esto genera un ciclo de ineficacia, de procrastinación y nos lleva a vivir una vida reactiva porque no estamos plenamente presentes para crear y manifestar. Nos perdemos la magia de lo que está sucediendo en este preciso instante, que es, de hecho, el único punto de poder real que tenemos. Un ejemplo claro es esa persona que siempre está dándole vueltas a lo que pudo haber sido o a lo que pasará. Su mente vive en el pasado o en el futuro y se pierde por completo lo que está sucediendo en el presente, lo que le impide tomar decisiones claras o disfrutar plenamente de la vida tal y como es aquí y ahora. Ahora, con toda honestidad, ¿vivís la mayor parte del tiempo en el pasado, en el futuro o en el presente? ¿Os sentís plenamente anclados en el aquí y en el ahora? Un ejercicio de anclaje en el presente puede ser, varias veces al día, deteneos un momento y observar lo que estáis haciendo, lo que estáis sintiendo, lo que estáis escuchando. Sentid vuestra respiración,
Notad los colores que os rodean, los sonidos, las texturas. Volved a vuestro cuerpo y a vuestros sentidos. Esto os ancla en el presente, que es el único lugar donde realmente residís. Porque recordad que el poder es siempre ahora. Y vamos con la octava lección, el velo del olvido, recordando tu naturaleza multidimensional. Nacemos, en cierto modo, con el velo del olvido puesto, con una especie de amnesia sobre nuestra verdadera naturaleza multidimensional. La sociedad, la educación y las experiencias que vamos viviendo nos condicionan a creer que somos seres limitados, meramente físicos, que solo existimos en esta dimensión. Pero en lo más profundo de nuestro ser existe un recuerdo ancestral, una chispa de nuestra capacidad de viajar más allá de lo físico, de interactuar con otras dimensiones y de trascender el tiempo y el espacio. Despertar ese recuerdo es la llave para desbloquear vuestro potencial ilimitado y acceder a conocimientos y experiencias que van mucho más allá de la comprensión puramente lógica. Si no nos esforzamos por recordar nuestra naturaleza multidimensional, el lado negativo pues es que vivimos en una cárcel autoimpuesta, creyendo que somos seres limitados y que la vida es solo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y esto genera pues, una sensación de carencia, de falta de misterio y de propósito, porque hemos cerrado la puerta a las vastas posibilidades de la existencia. Nos sentimos pequeños, insignificantes y desconectados de la magia del universo, viviendo una vida sin trascendencia, sin esa chispa de lo ilimitado que en realidad somos. Imaginad a alguien que solo cree en lo que pueda tocar o ver y rechaza cualquier idea de intuición, de sueños premonitorios o de experiencias fuera del cuerpo. Su mente se cierra a un vasto campo de conocimiento y experiencia, limitando su propia evolución y su conexión con algo mucho más grande. Reflexionad un segundo. ¿Estáis abiertos a la idea de que sois mucho más que solo vuestro cuerpo físico? ¿Permitís que vuestra mente explore posibilidades que van más allá de lo que consideramos racional? Para ejercitar este recuerdo, antes de dormir, pedid a vuestro ser superior, a vuestro guía o a vuestra propia alma que os muestre un atisbo, una pequeña ventana a vuestra naturaleza multidimensional. Prestad atención a vuestros sueños, a las sincronicidades que surjan en el día o a las intuiciones que tengáis. Y anotad todo lo que percibáis, por pequeño que sea. Y si queréis, dejármelo en los comentarios y lo comentaré con vosotros. Porque recordad que eres más de lo que crees ahora. Llegamos a la novena lección, el puente de los sueños, viajes a otros paisajes de la existencia. Vuestros sueños no son meras fantasías aleatorias, producto de una mente cansada, son, en realidad, portales, puentes hacia otros paisajes de la existencia, hacia otras dimensiones y, a veces, hacia vuestros propios yoes alternativos. En el estado de sueño, esas barreras de la mente consciente se relajan, se disuelven, permitiendo que vuestra consciencia explore realidades que son inaccesibles en el estado de vigilia. Aprender a navegar vuestros sueños con consciencia es una herramienta increíblemente poderosa para el autodescubrimiento, para recibir guía y para comprender la naturaleza fluida y maleable de la realidad. Son, en esencia, vuestros viajes nocturnos a las bibliotecas cósmicas de la existencia. Si no prestamos atención a nuestros sueños, lo negativo es que perdemos una valiosísima fuente de información, de guía y de sanación. Nos desconectamos de una parte profunda de nuestra consciencia que nos habla a través de símbolos y experiencias oníricas, que son los lenguajes del alma. Esto genera una sensación de desconexión con nuestro subconsciente, de ignorar mensajes importantes y de desaprovechar oportunidades de crecimiento personal. Nos perdemos los mensajes que nos envía el universo y las aventuras que nuestra alma emprende mientras el cuerpo descansa plácidamente. Un ejemplo es esa persona que nunca recuerda sus sueños o que simplemente los descarta como algo sin sentido, como una simple fantasía. Pues entonces se pierde la oportunidad de recibir mensajes importantes de su subconsciente, de procesar emociones que necesita liberar o de explicar otras dimensiones que la realidad que están disponibles, ¿no?, para ellos cada noche. Preguntaos, ¿prestáis atención a vuestros sueños? ¿Los consideráis simples fantasías o mensajes profundos de vuestro ser interior? Un ejercicio muy útil para empezar a recordarlos es tener un cuaderno y un bolígrafo al lado de vuestra cama. Y al despertar, antes de levantaros o de hacer cualquier otra cosa, anotad todo lo que recordéis de vuestros sueños, por fragmentado que sea.
con el tiempo, veréis cómo empezáis a recordar más y a encontrar patrones en vuestras experiencias oníricas. Recordad, tus sueños son ventanas a otras realidades. Y ahora, la guinda del pastel, la 10ª lección, la más importante de todas, la que cambia el juego, la maestría de la intención clara y pura, el timón que dirige tu nave multidimensional. Porque no basta con desear algo o simplemente pensarlo. Es la intención clara, bien enfocada, libre de cualquier atisbo de duda y, sobre todo, cargada de una emoción pura, lo que os permite sincronizar y sintonizar con la realidad que deseáis experimentar. Vuestra intención es una fuerza magnética, un imán potente que alinea vuestra energía con las líneas de tiempo y las dimensiones donde vuestro deseo ya es una realidad, donde ya existe. Es el principio activo del universo, la directriz precisa que el vasto campo de posibilidades utiliza para manifestar vuestra experiencia. Es la conexión directa y palpable con la co-creación, consciente de vuestra propia existencia y la manifestación de vuestro más alto destino. Si falláis en esta lección, si no la comprendéis y la aplicáis, las consecuencias pueden ser devastadoras y a menudo irreversibles en vuestra experiencia. Viviréis en un estado constante de confusión, de frustración, en ese bucle de quiero pero no puedo, porque vuestra energía estará dispersa y vuestra intención será ambivalente. O peor aún, estará contaminada por el miedo. Vuestros deseos se quedarán flotando en el reino de lo etéreo, sin materializarse en vuestra realidad, porque no hay una directriz clara y firme para que el universo responda. Y esto genera un ciclo de desilusión profunda, de estancamiento y de un sentimiento de impotencia abrumador, porque habéis olvidado que vuestra intención es vuestro poder más grande para co-crear vuestra vida. Os sentiréis como un barco a la deriva en un océano de posibilidades, sin un rumbo claro, sin poder llegar a ningún puerto deseado y dando tumbos sin sentido. Imaginad a alguien que dice querer éxito financiero, pero su intención está mezclada con un miedo inconsciente a la responsabilidad que el dinero conlleva o con la creencia muy arraigada de que el dinero es malo. O pensar en una persona que desea encontrar el amor, pero su intención está teñida de desesperación, de la necesidad de que otro la complete o de resentimiento por relaciones pasadas que no funcionaron. Sus intenciones no son claras ni puras y, por lo tanto, el universo no puede responder con coherencia, atrayendo resultados mixtos, a medias o simplemente inexistentes. Ahora, con total y absoluta honestidad, preguntaos: cuando deseáis algo con todas vuestras fuerzas, ¿vuestra intención es clara, pura y libre de cualquier atisbo de duda? ¿O está mezclada con miedo, con resentimiento o con creencias limitantes que os frenan? El ejercicio más poderoso aquí es también el más desafiante y, a la vez, el más liberador. Elegid un deseo claro, uno solo, el que tengáis en este momento. Cerrad los ojos y visualizar ese deseo ya cumplido, ya materializado en vuestra vida. Y sentid la emoción pura de la alegría, la gratitud profunda y la plenitud, como si ya fuera una realidad en este instante. Mantened esa intención clara y pura, sin permitir que las dudas o los miedos, esas viejas voces, lo contaminen. Repetid este ejercicio a menudo y observar con asombro cómo la realidad, poco a poco, comienza a alinearse con vuestra intención, como por arte de magia. Porque recordad que tu intención es tu orden al universo. Avanzamos hacia la 11ª lección, el poder de la visualización creativa y cómo percibe tus dimensiones deseadas. La visualización creativa es una herramienta poderosísima para sintonizar y acceder a esas dimensiones de realidad que tanto deseáis. Vuestra mente, esa máquina maravillosa, no distingue entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado. Para ella es lo mismo. Al visualizar un resultado deseado con una emoción intensa y con todo lujo de detalles, estáis enviando una señal cristalina al universo y, al mismo tiempo, estáis preparando vuestra propia consciencia para percibir y experimentar esa realidad, para que se haga presente. Es como si estuvierais preprogramando vuestro GPS interno para que encuentre el camino directo hacia la dimensión donde vuestro deseo ya existe, donde ya se ha manifestado. Si no practicamos la visualización de forma consciente, la consecuencia es que dejamos al azar, a la suerte, la manifestación de nuestras realidades. Nos limitamos a esperar que las cosas sucedan en lugar de co-crearlas activamente, de tomar parte del proceso, vamos.
Esto genera un ciclo de pasividad, de frustración constante y nos lleva a vivir una vida por debajo de nuestro potencial, porque no estamos utilizando una de las herramientas más poderosas que tenemos para manifestar lo que deseamos. Nos perdemos la oportunidad de entrenar nuestra mente, de educarla para que vea y atraiga las realidades que anhelamos. Un ejemplo claro es esa persona que tiene sueños y deseos, muy bonitos, pero nunca los visualiza con claridad y emoción. Se queda en el nivel de un deseo vago, sin dar una dirección clara y potente a su energía. Y como resultado, sus deseos rara vez se materializan porque no ha activado el proceso de co-creación a través de la percepción consciente de esa mente que crea la realidad. Reflexionad un segundo. ¿Visualizáis vuestros deseos y sueños con claridad, con detalles y con una emoción que os vibre el alma? ¿O vuestras visiones son vagas y poco definidas? Ahí va un ejercicio de visualización muy práctico. Elegid un deseo pequeñito, uno que os parezca, pues eso, nimio y que además que os apetezca mucho. Cada día, durante 5 minutos, cerrad los ojos y visualizaos experimentando ese deseo con todos vuestros sentidos, como si ya estuviera ocurriendo. Sentid las emociones que os produce, ved los colores, escuchad los sonidos, percibid los olores. Hacedlo tan real como os sea posible y dejad que esa imagen se grabe a fuego en vuestra mente y en vuestro corazón, porque tu visión es tu realidad futura. Llegamos a la 12ª lección, el flujo del desapego, donde debes de soltar la necesidad y permitir el flujo. Paradójicamente, para acceder a otras dimensiones de realidad y para manifestar vuestros deseos, a menudo se requiere una dosis de desapego, de soltar. Esto no significa indiferencia, ni mucho menos, sino soltar la necesidad de que las cosas ocurran de una forma específica o en un momento determinado con un apego férreo. Es confiar plenamente en que el universo tiene un plan perfecto, un camino, y que vuestro deseo se manifestará de la mejor manera posible y en el momento más adecuado para vosotros. El apego genera resistencia, genera miedo y contrae vuestra energía, la frena. El desapego, en cambio, permite que la energía fluya libremente, sin obstáculos, abriendo espacio para que lo nuevo, lo inesperado y lo maravilloso entren en vuestra vida. Si no cultivamos este desapego, la consecuencia es una ansiedad constante, una frustración que nos agota y una sensación de control que nos consume. Nos aferramos tanto a un resultado específico o a un único camino que cerramos la puerta a posibilidades aún mejores que el universo podría ofrecernos, a soluciones que ni siquiera habíamos imaginado. Esto genera un ciclo de sufrimiento, de rigidez mental y de una incapacidad para disfrutar del camino, porque solo nos importa el destino final, el resultado. Nos convertimos en nuestros propios obstáculos, impidiendo que la magia del universo se despliegue ante nosotros. Un ejemplo claro es esa persona que desea un trabajo específico y se obsesiona con él, sintiendo una ansiedad terrible si no lo consigue de inmediato. Su apego a esa única opción es tan grande que, incluso si surge una oportunidad mejor, una que quizás sea perfecta para él o ella, la pasa por alto porque su mente está fijada, con rigidez, en una única opción y no puede ver más allá. Preguntaos, ¿os aferráis rígidamente a vuestros deseos y a la forma en que creéis que deben manifestarse? ¿O confiáis en el flujo inteligente del universo y os abrís a lo inesperado, a lo que pueda llegar de otras formas? Un ejercicio para practicar el desapego es visualizad vuestro deseo como una semilla que habéis plantado con mucho cariño. Regad esa semilla con vuestra intención y vuestra visualización, pero luego soltad el control. Dejadla en manos del universo. Confiad plenamente en que la semilla germinará en su momento perfecto, en el momento preciso. Y repetiros mentalmente o en voz alta esta frase. Esto, o algo mucho mejor, se manifiesta para mi mayor bien. Y suelta y permite que la magia ocurra. Finalmente, la 13ª y última lección que lo abarca todo. El propósito superior. Tus viajes multidimensionales como servicio a la consciencia. Mirad, vuestras exploraciones y comprensiones de los multiversos y las dimensiones no son solo para vuestro beneficio personal, aunque desde luego que lo son. Tienen, además, un propósito mucho más elevado, un propósito superior, porque al expandir vuestra propia consciencia y vuestra comprensión de la realidad, estáis contribuyendo de forma directa a elevar la consciencia colectiva de toda la humanidad.
cada vez que rompéis una limitación mental, cada vez que accedéis a un nuevo nivel de entendimiento, no solo os liberáis a vosotros mismos de una atadura, sino que abrís un camino, creáis una senda para que otros puedan hacerlo también, para que otros también despierten. Os convertís en pioneros, en exploradores de la conciencia que comparten su mapa con el mundo, ayudando a desvelar la verdad de la existencia a toda la humanidad, una verdad que ya está ahí dentro. Vuestro viaje multidimensional es, en esencia, un acto de servicio, una contribución valiosísima a la evolución de la conciencia en el planeta. Si no reconocemos este propósito superior, nuestra exploración de estos temas tan profundos puede quedarse en un mero pasatiempo intelectual, sin un impacto real más allá de nuestra propia curiosidad. Podríamos caer fácilmente en la trampa de la separación, sintiéndonos especiales o superiores por tener este conocimiento, en lugar de verlo como una responsabilidad compartida, una forma de ayudar a otros. Esto puede llevarnos a la fragmentación, a la falta de un propósito trascendente que nos impulse y a una posible desconexión con la compasión y el verdadero servicio a los demás. Un ejemplo es alguien que estudia profundamente sobre estos temas, que devora libros y teorías, pero que luego no aplica esa sabiduría en su vida diaria ni la comparte de una forma que pueda inspirar a otros o que pueda tocar sus corazones. Su conocimiento se queda contenido, encapsulado, sin la oportunidad de expandirse y de beneficiar a la conciencia colectiva, de multiplicarse. Reflexionar. ¿Cómo podría vuestra comprensión de los universos y las dimensiones, vividas con plena conciencia y autenticidad, inspirar y elevar a las personas que os rodean y, por extensión, al mundo entero? Un ejercicio de propósito superior. Elegid una idea o una comprensión que hayáis tenido sobre los multiversos, que os haya impactado profundamente, que os haya transformado. Pensad en una forma sencilla de compartir esa idea con alguien cercano, un amigo, un familiar, o de aplicarla en una situación cotidiana para beneficio de otro. Sentid cómo vuestra comprensión se expande aún más al compartirla, al ver cómo resuena en los demás, porque somos uno en la infinitud. Este viaje fascinante hacia los multiversos y las dimensiones no es una evasión de la realidad, no es un escape, es, en verdad, una inmersión profunda en la verdadera naturaleza de la existencia misma. Es un recordatorio poderoso de que sois mucho más vastos, más poderosos y más capaces de lo que alguna vez os atrevisteis a soñar en vuestros anhelos más profundos. Sois un ser multidimensional, un co-creador consciente de realidades, un explorador cósmico en un viaje sin fin, un viaje que nunca termina. Recordad siempre esto: no hay límites para lo que podéis ser, para lo que podéis hacer, para lo que podéis experimentar en esta banda existencia. Vuestra conciencia es la llave que abre todas las puertas. Vuestra intención, el timón que os guía con precisión. Y vuestro corazón, ese motor incansable, la fuerza que os impulsa. Despertad a la verdad inmutable de quiénes sois en realidad. La realidad, recordad, es un sueño que vuestra conciencia co-crea. Te espero.